En este video vamos a resolver el siguiente problema. Usted ha sido encargado de diseñar la siguiente viga en voladizo de hormigón armado que se encuentra ubicada bajo condiciones marítimas severas. La viga tiene un largo de 6 metros y está sometida a los estados de cargas presentados en la figura. ¿Ya? Y en la figura tenemos una carga puntual viva de 50 kN aplicada a la mitad de la viga. Tenemos una carga distribuida viva de 10 kN partido en metro y una carga distribuida muerta de 6 kN partido en metro, que nos dice el enunciado que no incluye a la carga por peso propio. Entonces tenemos que calcular esa carga por peso propio. Entonces, considerando un hormigón grado G28 de densidad normal, ¿cierto? Gamma igual a 25 kN por metro cúbico y una armadura acero A630 420H, también considerando un tamaño máximo del agregado de 40 milímetros, y también tenemos que considerar la presencia de estríos de diámetro Φ 10. Entonces vamos con la geometría y datos del problema. El eje sub C' va a ser de 28 megapascales, por lo tanto el beta 1 del bloque de Whitney es de 0.85. El acero es A630 420H, el que tenemos que diseñar, ¿cierto? Por lo tanto la tensión de fluencia es de 420 megapascales. Luego, como L es 6 metros y el hormigón es de densidad normal y la tensión de fluencia del acero va a ser de 420 megapascales, podemos usar esta tablita para determinar cuál sería la altura mínima que debería tener la viga bajo sus condiciones de apoyo. Entonces, como es una viga simplemente empotrada, en voladizo, la altura mínima va a ser L octavos. Entonces, eso nos da 750 milímetros como altura mínima. Y ahora, ¿cómo encontramos a partir de la altura mínima el ancho? Podríamos decir que como la viga es relativamente corta, entre 6 a 8 metros, podemos decir que la altura se relaciona como 1.5 veces el ancho. Podríamos decir 2 veces, ¿cierto? Para decir que B es H medios, pero no nos van a variar tanto los resultados. En vigas cortas esto se mueve entre 1.5 y 2, o 2.5, ¿cierto? Así que ahí pueden ir probando si es que quieren hacerlo de otra forma. Entonces el B me da de 500 milímetros. Ahora aquí nos falta determinar el D. Entonces, fijémonos que todos estos valores son valores iniciales de prueba que después deberemos ver si es que cumplen con los requisitos, ¿ya? Esa es como la manera siempre más fácil de partir. Entonces, vamos a calcular el D. Como es una viga al aire libre en condiciones marítimas severas, vamos a considerar un recubrimiento límite, o sea, recubrimiento mínimo de 5 centímetros o 50 milímetros, ¿ya? Y si nosotros, por ejemplo, consideramos que el estribo es de 10 milímetros y el diámetro de la barra, o el medio diámetro de la barra, ¿cierto?, va a ser aproximadamente de 10, por decir cualquier cosa, porque somos inteligentes al suponer que estos son valores iniciales que luego deberemos chequear, podríamos establecer que el D es H, que sería la altura total de la viga, que son 750, menos toda esta distancia, que va a ser 50 más 100, o sea, más 10 más 10, es decir, menos 70. Y eso nos da un D razonable de 680 milímetros. Entonces, repito, vamos a comenzar con estos valores de B, DH y de D a priori, y después vamos a ver si es que son adecuados y tendremos que realizar las modificaciones necesarias si es que no. Entonces, primero que nada, paso 1, calcular el MU según las solicitaciones. ¿Cuál es el momento último? Entonces, primero, ¿cuáles son las solicitaciones? Tenemos la carga puntual viva de 50 kN, la carga distribuida muerta de 6 kN partido en metro, la carga distribuida muerta viva de 10 kN partido en metro, y también podemos calcular cuál sería la carga distribuida muerta por peso propio, que no incluye esta carga de acá. Entonces eso lo obtenemos como la densidad del hormigón por el área, ¿cierto?, de la viga. Entonces tenemos que es 25 kN partido en metro cúbico por V por H, ¿cierto?, que definimos en un principio, y tenemos que la carga por peso propio es de 9.4 kN partido en metro aproximadamente. ¿Ya? Entonces ahora, conociendo las cargas, vamos a la combinación que vamos a utilizar, que es 1.2D
más 1.6L. Ya utilizamos esta combinación porque es como la más adecuada. Ya sabemos que solo tenemos carga muerta y carga viva, por lo tanto obviamente esta va a ser como la que nos entregue mayor valor. Entonces, en una viga en voladizo, el momento máximo se produce en el empotrado. Yo acá grafiqué todos los diagramas de esfuerzo interno de momento para cada una de las cargas. Y vemos que la carga, por ejemplo, puntual viva, ¿cierto?, de 50 kN, produce un momento, ¿cierto?, de negativo. Ojo que esto es un momento negativo, pero vamos a trabajar con los valores absolutos. ¿Ya? Sabemos que la viga se flecta así, ¿verdad? Por lo tanto acá tendríamos que arriba se está traccionando y nosotros vamos a considerar el acero en tracción o el diseño del acero para la parte de arriba. Pero eso lo vamos a ver en un ratito, así que no se preocupen. A lo que voy entonces es que el momento máximo para cada tipo de carga en valor absoluto lo podemos obtener considerando que el momento máximo se va a producir en el empotrado. Entonces, bueno, acá yo exhaustivamente calculé, ¿cierto?, las fuerzas por el brazo, ¿cierto?, que son 3 metros, ¿cierto? Todas estas cargas son distribuidas uniformemente, entonces la carga equivalente va a estar al medio y el brazo, ¿cierto?, van a ser todos de 3 metros. ¿Ya? Por ejemplo, para la carga viva de 10 kN partido en metro, yo obtengo que es una carga de 10 kN partido en metro a lo largo de 6 metros, ¿cierto? Eso me da un valor equivalente, ¿cierto?, de la carga resultante, que es 60 kN. Y eso por el brazo de 3 metros, perdón, 3 metros me da 180 kN por metro en el empotrado, ¿ya? Obviamente todo esto son momentos negativos porque estamos, ¿cierto?, flectando la viga así. Acá se produce un momento negativo. Y vamos a considerar, eso sí, en valor absoluto estos valores, porque no tiene mucho sentido si es que empezamos a hacer las cosas con términos negativos. Entonces, simplemente ahora vamos a obtener cuál es el momento vivo y el momento muerto total, ¿cierto?, de cada combinación de carga o de cada tipo de carga muerta, carga viva, carga muerta. Entonces, si sumamos simplemente los 150 y los 180 para la carga viva, ¿cierto?, obtenemos que son 330 kN por metro. Y análogamente para la carga muerta tenemos que sumar los 108 más los 169 y eso nos da un momento de carga muerta, ¿cierto?, de 277 kN por metro. Entonces acá, reemplazando en la combinación de carga de 1.2 por D más 1.6 por L, vamos a obtener que el momento último está dado por 860.4 kN por metro. Ya eso aproximadamente. Luego entonces vamos a plantear la ecuación de diseño como phi por mn tiene que ser mayor o igual a el mu que acabamos de encontrar. Entonces, nuestro objetivo en este paso es encontrar el mn, ¿ya? Y el mn, o el momento o la capacidad flexural, va a depender de la cuantía o de la cantidad de acero. Entonces, medio gallito. O de la cantidad de acero. Entonces, ahí tenemos que empezar a tirar valores y ya vamos a ver cómo. Entonces, primero que nada, como se tratan de momentos negativos, vamos a tener que la armadura, ¿cierto?, para la que tenemos que diseñar va a estar ubicada en la parte superior. Ya no es una armadura de compresión, ¿cierto?, porque la viga se flecta así y acá arriba se produce la tracción. Entonces, primero que nada, tenemos que el bloque de Whitney va a estar ubicado en la parte de abajo y la fuerza de tracción, ¿cierto?, va a estar ubicada en la parte de arriba. Entonces acá de igual forma nosotros podemos plantear el equilibrio de las fuerzas de tracción son iguales a la fuerza de compresión. Y no nos complicamos, ¿cierto?, con lo que dijimos antes, sino que simplemente nos limitamos a que A sub S por Fi, es decir, acá estamos asumiendo que la deformación del acero va a ser mayor a la deformación de fluencia. Entonces acá tenemos la fuerza de compresión y nuestro valor desconocido obviamente es la posición del eje neutro. Entonces despejamos el A y vamos a obtener que A es igual a sub S por Fi partido en 0.85 por F sub C' por B. Ya acá también nuestra incógnita, ojo, es el A sub S, que es el área de acero que no conocemos. Entonces escribamos el área de acero en términos de la cuantía, que es lo que nos va a ayudar a determinar, ¿cierto?, por derivación, esta ecuación de acá. Entonces, si nosotros, por ejemplo, reemplazamos este A en, este A que encontramos acá,
despejado, ¿cierto?, en el equilibrio de momentos, que es la fuerza de tracción por el brazo, podemos obtener la ecuación del momento nominal en función de la cuantía, ¿ya? Aquí tenemos una ecuación súper importante, por eso la marqué en azul, que nos va a ayudar a determinar un montón de cosas. Entonces acá, simplemente, este 0.59 sale de 1 partido en 2 por 0.85, y esto obviamente es un valor aproximado, ¿ya? Así que ahí podemos tener quizá un error de arrastre, pero no se preocupen si los errores son muy chiquititos. Entonces ρ se vuelve nuestro valor desconocido en esta ecuación, donde todo el resto debería ser conocido. Entonces acá nosotros podemos considerar obviamente la ecuación de diseño, que es mu igual a phi por mn en el límite, ¿cierto? Lo hacemos igual y podemos reemplazar, ¿cierto?, el mu en función del phi. Y a lo que voy es que nosotros podríamos despejar el ρ como 0.85 por f sub c' partido en fi por este corcho de acá, ¿cierto? Si nosotros consideramos esta parte de la ecuación y despejamos el ρ. O bien, lo que a mí me gusta más es resolver de manera iterativa esta ecuación de acá. Entonces, ¿cómo resolvemos de manera iterativa esto? Yo acá lo hice en MATCAD, por ejemplo. Obviamente ustedes pueden hacerlo en Excel y todo eso. Planteamos un valor de la cuantía inicial, por decir cualquier cosa. Ya recordemos que este es el valor que nosotros queremos encontrar, el ρ. Y bueno, para partir nosotros decimos que, por ejemplo, es de 0.01. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que igualar el momento último a el phi por el mn, ¿cierto? Todo esto de acá es nuestro mn y acá está el phi. Entonces acá, ¿yo qué es lo que hago? Forzar esta igualdad. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo la dimensión de la viga, tengo el phi de 0.9, que, ojo, yo estoy acá asumiendo que es 0.9, pero debo chequearlo después. Eso es súper importante. El mu es 860.4 kN por metro, lo determiné antes, y yo acá tengo las propiedades mecánicas de los materiales, que es F sub C', 28 MPa, y el FI del acero, 420 MPa. Entonces, si yo resuelvo esto de manera iterativa, forzando esta igualdad, yo parto, por ejemplo, con 0.01, y una vez que el solver encuentra una solución que hace que estas dos cosas sean iguales, ¿cierto?, me da que es 0.0109, o sea, no estaba tan alejado del valor inicial que asumí. Entonces me da que la cuantía aproximadamente es de 0.0109. Obviamente esto debe tener más decimales metidos, pero yo me voy a quedar, ¿cierto?, con los primeros 4. El A sub S, entonces, se calcula a partir de la cuantía como B por D por la cuantía que acabo de encontrar, y eso nos da un valor de el área de acero requerida de 3.706 milímetros cuadrados. ¿Cómo suplimos nosotros esta área de acero requerida? Vamos a mirar la tablita de las barras. Entonces, por ejemplo, yo miro qué barras me cumplen, ¿cierto?, con una sección adecuada, ¿cierto? Este es el área de las barras. Y veo, por ejemplo, que las barras de Fi 32, ¿cierto? Yo podría escoger como 5 barras de Fi 32 y eso me da un área de 4.020 milímetros cuadrados. Y eso es más o menos como razonable. Obviamente no voy a escoger 80 barras de Fi 10, ¿cierto?, porque no me van a caber en la viga. Entonces siempre tenemos que tener un poquito de criterio acá del espacio que tenemos disponible y de las barras que escogemos. Entonces, Fi 32 es como más o menos un valor aceptable para tener 5 barras, ¿cierto?, de ese diámetro. Y eso nos da, ¿cierto?, un valor de área de 4020, que es mayor que el área de acero requerido, entonces estamos cumpliendo con esta condición de acá, ¿ya? Vamos a ponerle un check. Bueno, acá debería ir el check. Entonces cumplo con eso. Ah, bueno, espera. Ese no era un check de eso. Lo que tengo que hacer ahora, una vez que yo obtengo cuál es mi área de acero de prediseño, yo verifico si es que esa área de acero, ¿cierto?, se ajusta a las condiciones de acero mínimo y a las condiciones de acero máximo. Entonces fijémonos en la condición de acero mínimo, que está dado por el máximo valor entre estas dos expresiones. Entonces yo reemplazo los datos y me da que el máximo valor va a estar dado por 1133.3 milímetros cuadrados. Y como nuestra área actual es de 4020, cumplimos con el acero mínimo.
Luego vamos a verificar si cumple con el acero máximo. Entonces veamos cómo se hace esto. El acero máximo va a estar dado por la condición de falla dúctil, donde el E sub U alcanza un 3 por mil y el E sub S alcanza un 0.05 por mil. Entonces, ¿cuál es el área máxima que garantiza, ¿cierto?, esa condición? Nosotros obtenemos que en ese caso la relación entre C y D se da por 0.375 y eso nos permite por equilibrio calcular el A relacionado, ¿cierto?, a esta área de acero máximo y obtenemos simplemente que la posición del eje neutro en ese caso es de 0.375 por D, es decir, 680 milímetros, me da que es 255 milímetros. Por lo tanto, la altura del bloque Whitney máximo es beta 1 por 255 que acabo de encontrar por C, ¿cierto? Y eso me da 216.75 milímetros, ¿cierto? El beta 1, recordemos que era, ¿cuánto? Beta 1 es 0.85 en este caso. Entonces acá, reemplazando en la ecuación de arriba, yo obtengo que mi área de acero máximo debería ser 6.141.25 milímetros cuadrados. Por lo tanto, como mi área actual de acero son 4.020, yo cumplo que esto es menor que el acero máximo, por lo tanto, cumplo con el acero mínimo y cumplo con el acero máximo. Ya que cumplimos con los aceros máximos y mínimos, veamos ahora si cumplimos con la condición, ¿cierto?, de que el acero esté en una deformación mayor al 5 por mil. ¿Ya? O sea, acá ya está el spoiler, obviamente cumple. Pero veamos cómo se hace. Planteando el equilibrio y con el área de acero actual, yo puedo encontrar el A, que me da 141.8824 milímetros. Y si yo calculo el eje neutro como A partido en beta 1, me da que es 166.92 milímetros. Entonces, eso me permite, ¿cierto?, calcular con el triangulito de deformaciones cuál sería la deformación en el acero. Entonces acá yo siempre intento poner esto en color. La deformación del acero va a estar dada por D menos C partido en C por E sub U último, ¿cierto? Esto sale del triángulo de Tales. Y esto me da, ¿cierto?, un valor para la deformación del acero de 0.009. Es decir, es mayor que el 5 por mil. Estamos obviamente pasadísimos de la afluencia, pero también pasadísimos de la condición que nos permite usar phi igual a 0.9 para el factor de reducción. Entonces cumplimos si la sección está trabajando en tracción o está controlada por tracción. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que hacemos? Una vez que nosotros vemos que el A sub S cumple con el A sub S mínimo y con el A sub S máximo y que la deformación del acero es mayor que el 5 por mil, ahí recién nosotros podemos ponernos a calcular la capacidad flexural. Y eso entonces se determina como la fuerza de tracción por el brazo, si es que nosotros obviamente ahí hacemos el equilibrio correctamente, y nos da que el MN es 1028.34 kN por metro. Entonces, phi por MN es 0.9 por este valor que acabamos de encontrar, y eso me da 925.51 kN por metro. Eso es mayor que el MU que habíamos encontrado de 860.4. Entonces acá, ¿qué es lo que pasa? Estamos en la condición de diseño donde el phi por mn es mayor que el MU, entonces la viga resiste y el diseño está hecho correctamente, ¿ya? Pero una vez que nosotros tenemos este prediseño, tenemos que empezar a ver cómo poner estas barras. Entonces nos vamos a quedar acá con que son 5 barras phi 32 con un área de acero, ¿cierto?, de 4020 milímetros cuadrados. Nos vamos a quedar con un B de 500 milímetros, nos vamos a quedar con un H de ¿cuánto era el H? 750 milímetros y con un D de 680 milímetros, ¿ya? Ahora nos toca revisar si es que estos valores están bien, porque ya sabemos que esto está bien. Entonces revisemos si esto cumple con el espaciamiento mínimo y todo eso. Entonces, finalmente el espaciamiento mínimo se va a dar, ojo, espaciamiento mínimo ¿dónde? Espaciamiento mínimo, voy a ponerlo acá porque la idea es que quede clarísimo, entre barras.
tiene que ser el máximo valor entre tres cosas. 25 milímetros, un valor base, 1.33 veces el tamaño máximo del agregado y el diámetro de la barra. Voy a ponerle acá barra porque si no van a decir max. No entiendo. Barra. Acá tenemos que el diámetro de las barras son 32, 25 y obviamente acá el 1.33 por el tamaño máximo de los agregados, considerando que el tamaño máximo de los agregados por enunciado es 40 milímetros, nos da que es 53.2 milímetros. Entonces acá nuestro espaciamiento mínimo lo seleccionamos como 53.2 milímetros. Ese es el espaciamiento mínimo que debería tener, ¿cierto? Entre barras. Entonces con este espaciamiento mínimo, nosotros ¿qué es lo que vamos a tener? Un ancho mínimo. ¿Cómo se determina esto? Nosotros tenemos que son 5 barras Fi 32 con un espaciamiento de 53.2 cada una. Entonces es 4 veces este espaciamiento más 5 por Fi 32. Eso me da un ancho desde extremo a extremo de 372,8. Luego tengo que sumarle los 10 centímetros, 10 milímetros del estribo, Fi 10, más el recubrimiento mínimo que habíamos dicho de 50 milímetros. Entonces acá tenemos que el ancho mínimo con el cual debería considerar la viga son de 492.8 milímetros. Y eso es menor que los 500 milímetros que nosotros habíamos escogido, así que estamos bien. ¿Qué pasa si nos queremos quedar con los 500 milímetros? Por ejemplo, eso lo conseguimos con un espaciamiento de 55 milímetros entre barras. Entonces fijémonos en lo que tenemos acá. Tenemos que son 50 para el recubrimiento, 10 por el estribo para cada lado y 32 por 5 por cada barra, ¿cierto? Y el espaciamiento son 55 por 4 entre barras. Y eso me da, ¿cierto?, los 500 milímetros que estábamos buscando. Entonces acá, ¿qué es lo que pasa? Me quedo con el área de acero, me quedo con un espaciamiento de 55 milímetros. ¿Y qué es lo que me va a pasar acá? Tenemos un problema. Si nosotros tenemos estas barras, ¿cierto?, de Fi 32, la mitad de la barra son 16. Luego tenemos el estribo de 10 milímetros y tenemos el recubrimiento de 50 milímetros. Entonces acá el D nos va a cambiar porque ya no es 680, es, ¿cierto?, 674 si es que nosotros lo calculamos como 750 menos los 76 milímetros, ¿cierto?, que nos quedan acá. Entonces acá, ¿cómo arreglamos esto? Una manera es mantener este D y cambiar el H de 750 a 756. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Si nosotros consideramos que ahora el H es 756 y no 750, para suplir, ¿cierto?, esos centímetros extra, podemos calcular cuál sería la diferencia del momento último con este cambio. Entonces acá tengo varias cosas. Vamos paso por paso. Si el H fueran 700, max, aquí debería ser 56. 756 milímetros, la carga por peso propio va a cambiar a 9.45. O sea, cambia súper poco la carga. Antes era 9.4 aproximadamente, ahora cambia 9.45. Luego, el momento, a causa de este cambio, va a cambiar también. El momento por carga de peso propio. Entonces es la carga por la distribución, ¿cierto?, que son 6 metros por el brazo, porque estamos calculando el momento en el apoyo, y eso me da un momento de 170 kN aproximadamente por metro. Y antes era 169, o sea, cambia súper poco. Con esto, el MU va a cambiar, ¿cierto?, de 860.4 a 861.6. Ustedes pueden hacer la comprobación. Y el cambio es tan chico que es menor que el 1%, por lo tanto es insignificante. Y vamos a ignorar este cambio. Me refiero en el sentido de que no vamos a recalcular todo si es que nos quedamos con este H, ¿ya? Entonces vamos a quedarnos con este diseño. 5 barras de Fi 32 con un acero o área de acero de 4020 milímetros cuadrados. Un H de 756 milímetros, ¿cierto? Una altura de 756 milímetros. Un ancho de 500 milímetros. Un D de 680 milímetros. Un espaciamiento mínimo un espaciamiento de 55 entre barras, ¿cierto?
Y también vamos a considerar un recubrimiento mínimo de 50 milímetros, ¿cierto? Hasta el estribo. ¿Ya? Entonces este es nuestro diseño. Aquí, bueno, el estribo seguirá para abajo y tendremos otras condiciones, pero acá, muy importante, quizás una pregunta que se han hecho, de por qué yo puse las barras acá arriba. Y eso, repito, que es porque el momento está aplicándose, ¿cierto?, de forma negativa, la viga se deforma así, y acá es donde tenemos las fuerzas o los esfuerzos de tracción. Entonces el refuerzo de atracción debería estar en la parte de arriba de la viga. Ya eso es importante. Ese es este ejercicio, espero que se haya entendido. Cualquier cosa me avisan.